Eduardo Conesa, economista, ¿cómo le va? Buen día, Conesa, ¿cómo anda usted? Muy bien, es gusto oírlos. A usted lo consultamos un par de oportunidades, una persona que siempre tuvo afinidad con el PRO, de hecho, legislador nacional por el PRO. ¿Cómo observa todo este recorrido de la economía? ¿Por qué llegamos hasta acá y qué es lo que tenemos que hacer para salir de esta situación? Bueno, el PRO planteó una estrategia de gradualismo al comienzo, fundado en el endeudamiento externo. Yo como diputado del PRO siempre insistí que la verdadera estrategia económica estaba en la promoción de las Mm, exportaciones y no el endeudamiento externo. Porque por cada dólar que nos endeudamos, un dólar se fuga. Hay una equivalencia total entre la plata que los argentinos tienen en el exterior y el endeudamiento externo, de manera que había que descartar completamente la estrategia del endeudamiento, había que promover las exportaciones, para lo cual se necesitaba un tipo de cambio o de equilibrio de largo plazo, que en este momento es el que tenemos, está alrededor de 40. Ahora, lo que falta es el plan económico, o sea, tenemos mm, una variable que está en el lugar correcto, pero falta alinear todo el resto de las variables que están completamente despatarradas, ¿no? Cuando el tipo de cambio está alto, la tasa de interés tiene que estar baja. Sin embargo, la tasa de interés está por las nubes ahora. ujú, Y bueno, el déficit fiscal hay que llevarlo rápidamente a cero. Si se hacen las cosas bien, el país inmediatamente arrancará, porque nuestro país tiene una capacidad de respuesta y mm, una salud intrínseca espectacular. Cualquier otro país que hubiera estado sometido a las políticas, digamos así, por exagerar la nota, políticas económicas casi asesinas de nuestros gobiernos, ya hubiera desaparecido del mapa. Si la República Argentina existe es porque somos un gran país. Si a Alemania le hubiera pasado esto, hubiera desaparecido del mapa. Si Estados Unidos hubiera tenido las políticas económicas que tuvo la Argentina, también se hubiera desintegrado por completo. La Argentina existe, quiere decir que somos un país extraordinario. Lo que pasa es que ujú, hay que poner en caja esas potencialidades para que resurjan. En su mm, momento, hace 70, 80 años, teníamos el 3% de las exportaciones mundiales. mm, Hoy tendríamos que exportar, para tener el 3% de las exportaciones mundiales, 800.000 millones de dólares. ¿Cuánto exportamos? 60.000. O sea, menos del 10% de lo que deberíamos exportar, de acuerdo a lo que exportábamos cuando mm. teníamos buenos gobiernos. De manera que tenemos todo ese potencial, el país no ha sido destruido, este, todavía estamos en condiciones de reaccionar. Yo soy optimista, yo creo que el PRO va a, a reformular esta política errónea de endeudamiento, en parte porque no va más, ¿no? Mm. Pero yo creo que vamos a salir adelante. El Fondo Monetario transitoriamente va a dar una mano para la estabilidad del tipo de cambio y lograr el equilibrio fiscal. Y bueno, el gobierno va a tener que establecer una verdadera auténtica política de desarrollo económico, y yo creo que va a salir adelante. Ujú. ¿Era un problema de diagnóstico nada más? Sí, básicamente es un problema de diagnóstico y bueno, y después ejecutar con el nuevo diagnóstico correcto las políticas correctas. Eso todavía falta, ¿no? Ujú. Pero por lo pronto todo este golpe ha sido un toque de atención para el gobierno y es de esperar que a partir de ahora reformule la estrategia, se olvide el endeudamiento externo y Mm. pase a una política de tasas de interés bajas, tipo de cambio alto, exportaciones como motor del desarrollo y vaya Mm. de esta manera automáticamente se achica el Estado como participación del PBI. Mm. El Estado está en pesos y ahora hay que, con la devaluación se reformula toda la estructura de precios Sí. relativos, entonces toma mucha más importancia en la economía el sector agropecuario, el sector Sí. industrial, el sector minero, todos los sectores que tienen que ver con el comercio Mm. exterior, y se achica relativamente
el Estado, lo cual ya es un buen principio. Entonces, a partir de acá hay que ir manejando las distintas políticas para que nuestro país resurja. Una de las grandes reformas que hay que hacer es establecer la meritocracia en el Estado. Porque el Estado crece brutalmente y se llena de corrupción cuando el sistema político nombra a los amigotes de la política. No, los únicos cargos políticos que tiene que haber en el Estado son el presidente, el vicepresidente, los ministros, subsecretarios y nada más. El resto de la administración pública tiene que ser estrictamente de carrera, tiene que ser como en el ejército, donde uno no puede del grado de subteniente pasar de repente a general, a teniente general. No, se necesita toda una carrera, y lo mismo tiene que pasar con los funcionarios públicos. Tienen que dividirse en dos, así como en el ejército tenemos oficiales y suboficiales, bueno, en el sector público tienen que ser profesionales y no profesionales. Todo el mundo tiene que avanzar según una carrera. La clave para combatir la corrupción es establecer el sistema de meritocracia en el Estado. Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, De Vido pudo robar tanto, Cristina pudieron robar tanto? Y bueno, porque Cristina nombraba a De Vido nombraba a su amigo Barata nombraba al director de administración, el director de administración nombraba al casero. El poder de nombrar así, sin respetar la carrera administrativa del Estado, sin exámenes, nombrar a los amigos, es la base misma de la corrupción, la esencia del problema. Esta es una cuestión que Macri tiene que afrontar de una vez por todas si quiere combatir la corrupción. Pero, ¿quiere afrontarlo el presidente de la Nación? Porque a Triaca le dejó designar a hermanas, hasta su servicio doméstico lo designó en un sindicato que bueno, todo eso hay que terminarlo. En todos los ministerios tiene que haber, como hay en el Ministerio de Relaciones Exteriores, una carrera administrativa, donde hay una cantidad de embajadores y de ministros de Relaciones Exteriores y secretarios de Relaciones Exteriores que son de carrera, pero lo mismo hay que hacer en todos los ministerios. El Ministerio de Economía, en el Ministerio de Obras Públicas, en todos lados tiene que estar exactamente eso. Es la forma de combatir la corrupción. Porque de lo contrario, si uno nombra a los amigos, y bueno, la tentación de robar se hace absolutamente irresistible, y entonces se utiliza el Estado para hacerse rico y no para luchar por el bien público. Con esa, ¿qué va a pasar con la inflación ahora? Porque acá lo primero que fueron los precios, Bueno, ahora lo que hay que hacer es, con el tipo de cambio alto, poner el déficit fiscal en cero inmediatamente, ¿no? Esto se puede hacer porque se pueden ahora establecer retenciones a las exportaciones no tradicionales, no a las exportaciones de productos manufacturados, de productos con elaboración, sino a los tradicionales, del 20%. Con eso y un derecho de importación uniforme del 10%, se llega al superávit fiscal. Una vez que tenemos el superávit fiscal, que tiene que ser prácticamente instantáneo, se pueden bajar las tasas de interés, que ahora están en el 60%, y las LEVA que están en el 80%. Bueno, eso se puede bajar al 3%, pero en términos reales. Hay que indexar los depósitos a plazo fijo a más de 3 meses, todo depósito a plazo fijo a más de 3 meses, está automáticamente indexado para que la gente coloque su dinero en pesos en plazo fijo y no compre dólares. El que compra dólares, bueno, como hay una inflación en dólares 2 o 3%, va a perder, porque en cambio si coloca su plata en depósitos a plazo fijo más de 3 meses y le dan el 2% de interés, entonces gana, como la gente no es onza, y se establece este sistema, inmediatamente deja de comprar dólares, y además los que llevaron los dólares afuera van a pensar, caramba, no me conviene volver a traer la plata, tenerla cerca para administrarla yo directamente en lugar de tenerla allá en Estados Unidos, y además
perder, porque en Estados Unidos hay 2% de inflación, 3% de inflación. Entonces, si uno está en dólares, un depósito a plazo fijo en Estados Unidos le da el 1%, pero la inflación en dólares es del 3%. Entonces, todo el que tiene la plata afuera pierde, aunque ciertamente pierde menos que en la Argentina teniendo pesos con alta inflación. Pero sí, indexamos los depósitos a plazo fijo, no hay ningún problema. La gente se quedaría en pesos, en plazos fijos, y si además, para asegurar el crecimiento de las exportaciones, le garantizamos a los exportadores la indexación del tipo de cambio, habría un boom exportador espectacular. La Argentina tiene un potencial extraordinario, ¿no es cierto? La producción de granos en 3 años pasaría a 200 millones de toneladas, en fin, sería realmente un boom espectacular en todo el interior, en todo el país, y la Argentina volvería a ser el gran país que fue hasta 1940, ¿no? Hasta 1946, 47, 48, la Argentina era uno de los países más ricos del mundo, y todo el mundo pensaba que era el país del futuro. Ahora resulta que nos estamos sumidos en una decadencia que es lamentable, ¿no? Hoy la información nacional, usted ya lo habrá leído, ya lo habrá visto, pasa por 2 cosas: por la reducción del gabinete y por la incorporación al gabinete de Prat Gay como futuro ministro de Relaciones Exteriores. Y hasta en la mañana de hoy se habló mucho de Melconian en el Ministerio de Economía. ¿Cuál es su impresión sobre eso? ¿Sirve, no sirve? ¿Qué todo esto? Bueno, Melconian, el Melconian de ahora es un Melconian renovado. En su momento, en la época de Menem, Melconian era un partidario ferviente de la convertibilidad. O sea, estaba totalmente equivocado. Pero yo he hablado recientemente con él y me parece que ha revisado todos esos errores y está en una posición completamente correcta. Así que me parece que ahora Melconian podría llegar a ser un buen ministro de Economía. Prat Gay, y bueno, Prat Gay es un experto es un trader, es un especialista en comprar y vender monedas, es un especialista en comprar y vender bonos, es un tipo de fortuna, pero no sé si ministro de Relaciones Exteriores. Para eso hay que saber mucho de la historia económica mundial de los últimos 40 años, en fin, hay que conocer mucho los países. Yo creo que el actual ministro Fauré es un buen ministro. Yo creo que hay que designar un profesional de las relaciones internacionales en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Esa es mi impresión. Pero bueno, por ahí, quien le dice, Prat Gay resulta que aparte de ser trader, estudió mucho las relaciones internacionales y la historia económica mundial. No sé, mi impresión es que no es el hombre para el cargo. Sí, por lo como lo describe. Además fue ministro de Hacienda, hizo la devaluación usted la vio, de fines del 2016. Claro. Que fue mal hecha porque pasó todo a precios. Para que la devaluación no pase a precios, al tiempo de hacer la devaluación hay que poner el déficit en cero. Y él no lo hizo. Así que yo, sinceramente, en fin, es un tipo muy pintón y muy simpático, pero yo no lo veo como ministro de Relaciones Exteriores, ni siquiera como ministro de Hacienda. No, y aparte, perdóneme con esa, pero como usted lo describió, lo veo más en el Banco Central que en otro lado. Bueno, en el Banco Central tuvo un mejor desempeño en la época de Duhalde, ¿no? Sí. Y al comienzo de la época de Kirchner. Ahí sí, yo creo que el hombre estaba más en el lugar que le correspondía. Porque evidentemente en toda la parte financiera, compra de bonos y toda esta cosa que el Banco Central tiene que actuar, ¿no? Las operaciones de mercado abierto y todo lo que sea, manejar los encajes y la política monetaria, ahí lo veo bien, ¿ve? Ahí yo creo que Prat Gay podría ser un buen candidato. Consumo hay que reactivarlo con algún tipo de dinámica, hay que buscar
a ver, dar un ejemplo nada más, no digo que sea lo mismo, precios, cuidado, ¿hay que buscar algo, hay que hacer algo con el consumo? Vea, yo creo que si el tipo de cambio está alto, las tasas de interés están bajas, el gobierno alcanza el equilibrio fiscal, se van, al bajar las tasas de interés, los precios se van a desinflar y van a caer los precios, principalmente porque las retenciones van a impedir que suban los precios de los alimentos, el déficit fiscal va a permitir terminar con la inflación, va a haber una inflación residual, ciertamente. No hay que tenerle miedo a la inflación residual porque es una consecuencia necesaria de la indexación que hay que hacer en los depósitos a plazo fijo. Yo creo que para tranquilizar a los trabajadores hay que hacer lo que hizo el presidente Reagan en los Estados Unidos, que indexó los convenios laborales, pero en lugar de hacerlo todos los años, lo hace a 3 años, pero indexados, con el salario indexado con el mes, con la inflación del mes anterior, ¿no? De esta manera se acaban el 80% de los conflictos laborales, las huelgas, claro, etcétera, etcétera, pero esto habría que hacerlo con la condición de que los trabajadores acepten cláusulas de productividad y los empresarios acepten poner en sus empresas escuelas de entrenamiento para mejorar precisamente la productividad de los trabajadores, ¿no? Ya en la época de Perón, una de las pocas cosas buenas que hizo Perón fue establecer escuelas de entrenamiento en las empresas, y las empresas que no entrenaban a sus trabajadores tenían que pagar un impuesto, de manera que a todas las empresas les convenía establecer un sistema de escuelas de entrenamiento de los trabajadores para aumentar la productividad. Acá el problema es aumentar la productividad, ¿no? Bueno, todo esto tiene que hacer el gobierno. Esperemos que lo haga. Con esa, le agradezco mucho estos minutos y siempre es interesante poder escucharlo. Gracias. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Eduardo Conesa.